estamos de vuelta, amigos, y bueno, tal como lo anunciamos antes de la pausa, en este segmento, profesor, conversar de la realidad del país, la denominada guerra económica por sectores de oposición o la escasez y el desabastecimiento como lo da el sector oposición del país. Sin duda, dos posiciones encontradas. Yo siempre he dicho que cuando tratamos el tema político, pareciera que se hablaran de dos países totalmente distintas, sin embargo hay una realidad, que es la que viven todos los ciudadanos, que son los que tienen que padecer las largas colas y digamos todo este proceso que es común ver en los establecimientos comerciales del país, del municipio, del país y del estado. Bueno, mira, a mí me gusta lo que tú dices, de verdad que sí. Me gusta que tú dices, aparentemente hay dos países. Pero me gusta que tú dices que estamos viviendo una realidad. Porque los dos países parece que existen dependiendo de la parte interesada. Si alguien del gobierno se sienta aquí, mira a su país. Si alguien de la oposición se sienta aquí, mira a su país. Esos son los dos países a los cuales tú haces referencia. Pero si se sienta alguien que mire la realidad, lo que está viendo es eso. La realidad. Yo quiero que veamos eso. Yo quiero que miremos la realidad. O sea, no me mires aquí como un dirigente de la oposición. Alguien que va a ver la realidad y por lo tanto tú puedes interrumpirme como lo haces por ser buena periodista cuando tú quieras. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos escasez. La realidad es que para comprar un rollo de papel toalé tienes que hacer una cola de 3 y 4 horas. La realidad es que no tienes harina pan. Para comprar un paquete de harina pan tienes que hacer también una buena cola. La realidad es que no hay pollo. En Mérida no hay pollo desde hace tiempo. Y para comprar un pollo tienes que hacer una cola. Ojo, te estoy hablando de harina pan, papel toalé y pollo. Hace poco la carne no existía en Mérida en ninguna carnicería, absolutamente en ninguna carnicería. Estamos hablando de cosas de primera necesidad. Hay una inmensa escasez. Entonces, la pregunta es, ¿y cuáles son los productos que tienen escasez? Los productos que tienen escasez son los que producen los pitillanques, los oligarcas y los apátridas, y los que quieren derrumbar a Maduro y los que quieren acabar con el gobierno. Si yo fuera del gobierno te diría, son esos, que los tienen acaparados. Vamos a suponer que son esos y que los tienen acaparados. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde está la labor del gobierno? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde está el que tú tienes que gobernar cuando eres gobierno? Ahora, llega otro y dice, bueno, no, espérate un momentico. Vamos a mirar la realidad, no vamos a suponer los productos. ¿Cuántas empresas tiene el Estado? ¿Cuántas empresas socialistas tiene el Estado? Te invito a que busques un litro de leche. Anda, búscalo. El Estado tiene plantas que producen leche. Búscalo. Te invito a que busques 1 kilo de leche en polvo. Búscala. Anda y la buscas, por favor. El Estado tiene plantas que producen leche en polvo. Entonces es que el Estado se está haciendo su guerra económica él mismo. Cuando tú miras esa realidad, tú dices, espérate un momentico, aquí algo está pasando. Yo no te estoy diciendo que todos son puros e inmaculados. No, pueden existir sectores que acaparen. Pueden existir sectores que utilicen eso como una arma política. Pero ese no es el problema. El problema de la escasez es la falta de productividad. El problema de la escasez es que las empresas del gobierno, que son muchas, no producen al ritmo que tienen que producir. Y por lo tanto no ponen la comida en los anaqueles. Ese es el problema. Y luego viene el problema de la inseguridad. O sea, cualquiera te diría, bueno, no, y es que los pitillanquis, los apátridas y los que quieren tumbar a Maduro son los que están financiando los malandros. Tú te puedes comer eso, de verdad. A la gente que me está oyendo, en términos muy sencillos. Tú puedes creer que eso le puede caber en la cabeza de alguien. Tú puedes creer que cuando tú sales a la calle
el delincuente te pregunta si eres chavista o eres opositor. Ah, no, como tú eres chavista, a ti sí te asalto. Y como tú eres opositor, a ti te voy a asaltar. No, es un problema estructural. Es un problema que aquí ha habido como 20 planes de seguridad y ninguno ha funcionado. Absolutamente ninguno funciona. Entonces se lo comió la inseguridad. El problema de la inflación. Nosotros tenemos la inflación más alta de América Latina. ¿Tú te imaginas eso? Y la inflación más alta del mundo. Primero de América Latina, para que nos comparemos con nuestros pares. Y luego la inflación más alta del mundo. Y volviendo a lo de atrás, Caracas es la ciudad más insegura del mundo. Por el amor de Dios. Entonces, yo, que no estoy con el gobierno, estoy cooperando para que mi familia tenga la inflación más alta del mundo. ¿No te parece una estupidez? Entonces, cuando nosotros miramos lo que tú llamas la realidad, es, bueno, algo está pasando. Algo está pasando. Probablemente se está produciendo mucho dinero inorgánico en el Banco Central de Venezuela que no tiene respaldo y eso genera una gran inflación. Y tenemos una gran inflación. Entonces tenemos inseguridad, tenemos escasez, tenemos cola, tenemos inflación. Y como tenemos todo eso, el salario que tú ganas, con esos trabajos que tú tienes, que son muy duros además. O sea, me voy a referir a ti, discúlpame. Ser jefa de redacción de un periódico es duro. Tienes que estar pendiente de todo. De lo que se publica, cómo se debe publicar. Bueno, tú conoces ese negocio. Y luego estar en la televisión. Y luego estoy seguro que andas en la calle. O sea, que haces muchas cosas. Bueno, la sumatoria de todo ese salario, estoy seguro que no te da diariamente para comprarte un cartón de huevo y vamos a ponerle otra cosita, un cartón de huevo y una lata de atún. Con el salario diario que uno se gana, no puede comprar un cartón de huevo y una lata de atún. Con el salario diario. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto? ¿Y quién juega esto? ¿Quién juega el caos? Nosotros. No, la verdad es que al gobierno se le fueron muchas cosas de la mano. ¿Quién se robó la cantidad de 20.000 millones de dólares que el propio Giordani denunció con empresa fantasma? ¿Dónde están los presos? ¿Dónde está la lista de esas empresas que se robaron los dólares, como ellos dicen, del pueblo? ¿Dónde están? ¿Por qué un funcionario del gobierno hace 20 días y un diputado reconoció en cadena nacional que habían sido muy laxos con los controles de los dólares y que por eso se habían esfumado los dólares? Entonces, cuando tú miras la realidad y cuando tú ves la realidad, pues yo te digo que es urgente que salgamos de este gobierno. Y si hablamos de petróleos de Venezuela, ahí la cosa es peor. Ahí la cosa es peor, porque es una empresa tan, pero tan sólida, es una empresa tan importante, en un país con las reservas petroleras más grandes del mundo. El país número 1 que tiene las reservas más grandes del mundo es Venezuela. PDVSA era la 5ª empresa en importancia a nivel mundial. En este momento, según el informe del año 2014 de la propia compañía, no de la oposición, solamente en deudas con bancos, sin hablar de pasivos laborales y sin hablar de nada de eso, solamente en deudas con bancos, debe más de 49.000 millones de dólares. Profesor, y ante esta realidad y digamos, tratando de buscar una solución, ¿cuáles serían? Porque yo creo que, bueno, el problema quizás es conocido por muchos. Como le digo, la realidad la puede palpar cualquier ciudadano de a pie a la hora de ir a un supermercado, y que además de tener que hacer una cola para poder acceder a los productos de primera necesidad, pues también tiene que ver qué va a llevar y qué no, porque no le alcanza. Entonces, ante esta situación de realidad,
¿Qué se puede comenzar a hacer? ¿Cuál sería la salida y la solución a la misma? Mira, la salida que yo veo es la salida que han implementado todos los países que han tenido este tipo de problemas. Y lo primero es un gran consenso nacional. O sea, el presidente Maduro está llamado, está obligado a hacer un gran consenso nacional. Un gran consenso nacional significa sentarse con los empresarios, sentarse con la oposición, no para darles un carguito en el CNE, como ocurrió la vagabundería esa en la Asamblea Nacional, que nuestros diputados dijeron que era ilegal, pero sin embargo les nombraron por debajo de cuerda. Diosdado Cabello lo dijo ahí, los denunció ahí, pero bueno, y los arreglos que hicimos, ¿qué hago con estos nombres? Bueno, ahí están nombrados. No, es un consenso nacional que no se ha televisado, no es un circo. Es una conversación entre el presidente de la República, sus asesores, los empresarios, los políticos, es decir, la oposición política, los actores. Tiene que ser entre actores el diálogo entre actores y asumir unos compromisos. Hay unas cosas con las cuales tú no te puedes meter. Por ejemplo, cuando los chilenos salieron de la dictadura, el problema de su materia prima importante no lo metieron en la agenda política. Y eso lo respetaba todo el mundo. Nosotros, la empresa que nos da de comer a todos los venezolanos, que es Petróleo de Venezuela, hay que sacarla de la agenda política. Profesor, nos queda un minuto. En este minuto, ¿considera usted que las elecciones parlamentarias son la solución a la crisis o por lo menos el inicio de un cambio? Bueno, mira, yo creo que son el inicio de un cambio, por eso nosotros estamos proponiendo estas elecciones el 19 de julio. Nosotros tenemos en este circuito de candidato a Daniel García, lo vamos a someter a elecciones primarias con quienes se inscriban, y creo que eso va a ser de verdad el inicio de un cambio. No te puedo decir que esa es la solución de los problemas, eso es una gran mentira. Pero es el inicio de un cambio. Si nosotros logramos tener una mayoría en la Asamblea Nacional, nosotros podemos obligar a que ese consenso y a que esa conversación, pero con los actores, sin televisión, sin pantalla, sin circo, sino que sea una conversación en función de los más altos intereses del país, se dé y esto se puede enrumbar. Bien, muchísimas gracias por la asistencia, a ustedes en casita, por la sintonía y por la preferencia, y será mañana cuando estemos nuevamente con ustedes llevándoles las informaciones y las entrevistas más destacadas. Chao, chao.